Hola, ¿cómo están? Vamos a ver estructuras lineales. Las estructuras lineales comprenden listas, pilas y colas. Una lista es una estructura de datos lineal flexible. Flexible porque puede crecer a medida que se van insertando nuevos elementos o cuando se van borrando se va a ir achicando. En principio los elementos tienen que ser del mismo tipo, es decir, vamos a almacenar datos homogéneos. A lo mejor los que están acostumbrados en trabajar en Python, que una lista en Python puede almacenar no solo cualquier tipo de datos, sino que los puede mezclar. ¿Sí? En una lista podríamos poner números enteros, string y cualquier otro tipo de datos. En cambio acá en principio, hasta que veamos si usemos polimorfismo, tienen que ser tipo de datos homogéneos. Bueno, una estructura de tipo lista comprende a su vez otras tres estructuras que son listas propiamente dichas, pilas y colas. Cuando hablemos de listas a secas, nos vamos a referir a las propiamente dichas. Hay que tener en cuenta que tanto una pila como una cola es un tipo particular de lista, que tienen ciertas restricciones. En una lista los elementos los podemos dar de alta en cualquier lugar y la baja también se puede hacer en cualquier posición. En cambio, en una estructura de tipo pila, el alta solamente se puede dar al final y la baja también. Por eso decimos que es una estructura de tipo LIFO. Por las siglas en inglés, es el último que entra es el primero que sale. En cambio, en una cola, también el alta se da solo al final, pero la baja se da solamente al principio. Decimos que es una estructura de tipo FIFO. El primero que entra es el primero que sale. Vamos a arrancar viendo pilas, que es la estructura más sencilla para comprender y para implementar. Bueno, en todo tipo de estructura de datos, las operaciones básicas que vamos a hacer son las que llamamos ABC, porque es alta, baja y consulta. Siempre pensemos que en estas estructuras vamos a estar almacenando datos. Esos datos pueden ser los datos de un cliente de un banco, los datos de un estudiante de la facultad, etc. Entonces, en cualquiera de los casos, vamos a necesitar agregar datos nuevos, llega un cliente nuevo, llega un estudiante nuevo, tenemos que incluirlo en la estructura. También vamos a necesitar dar de baja algún estudiante que abandona la carrera, un cliente que deja de ser cliente de cierto banco, pasa a otro banco. Y obviamente los datos, ¿para qué los vamos a almacenar? Para hacer consultas. Por ejemplo, qué nota se sacó un estudiante o qué saldo tiene un cliente de un banco en su cuenta, etcétera. O sea, siempre constantemente vamos a estar dando de alta, de baja y consultando. Sin la consulta no tendría sentido. Ahora, tanto el alta como la baja son operaciones que modifican la estructura y cambian su estado. En cambio, la consulta solo devuelve algún dato, pero la estructura permanece exactamente igual. Entonces, supongamos que tenemos una pila de caracteres con estos elementos. ¿Sí? En general las pilas se representan hacia arriba. Y tenemos ahí una pila de caracteres, tenemos el carácter P, el A,
y el carácter T. Queremos hacer las siguientes operaciones. Alta del carácter O. Como es una pila, solamente podemos dar de alta al final. O sea, va a ir arriba de todo en la pila. Cuando damos de baja, solamente podemos dar de baja el elemento que está arriba de la pila. O sea, vamos a dar de baja la O. Entonces nuestra pila vuelve a quedar en el estado que estaba antes del alta de la O. Entre paréntesis figura una O porque la baja en general va a devolver el elemento. ¿Por qué? Porque cuando se da de baja un elemento de una pila es porque queremos procesarlo. Entonces, en general la baja también devuelve, no solo quita el elemento de la pila, sino que lo devuelve. Y por último tenemos la consulta que, como vamos a hacer la consulta en una pila, solamente podemos obtener el que está arriba de la pila. Entonces, la consulta nos devuelve un elemento, pero no hace nada, no modifica el estado de la pila. Acá podríamos prescindir de la operación consulta, ya que como la baja nos devuelve un elemento, podríamos, si no queremos quitarlo de la pila, podríamos hacer una baja y después una alta seguida. Pero no tiene mucho sentido. Es más cómodo hacer solamente una consulta. Bueno, ¿para qué uso podemos necesitar trabajar con una pila? ¿En qué casos? ¿En qué tipo de problemas? Las funciones recursivas típicamente usan una pila para ir almacenando los datos. Bueno, por ejemplo, en un editor de texto estamos escribiendo y escribimos algo que no nos gustó, apretamos control Z, deshacemos la última parte que hicimos y si volvemos a apretar, a presionar control Z, deshacemos la penúltima parte y así. Todos estos estados se van almacenando en una pila. Bueno, después también tenemos la pila que usa la memoria RAM para almacenar variables locales. También los navegadores de internet, cuando presionamos en un link, vamos a un sitio y si a su vez presionamos en otro link, vamos a un segundo sitio. Cuando apretamos la flecha para volver, volvemos al sitio anterior que visitamos y así. Bueno, ¿qué tipo de implementaciones podemos hacer? Podemos hacer una implementación estática en donde tenemos un vector de tamaño fijo y vamos a ir almacenando los datos ahí, siempre cuidando de no exceder de ese tamaño fijo. La forma dinámica, que vamos a utilizar memoria dinámica, y ahí sí va a ir agregando datos a medida que los va necesitando y después los irá liberando a medida que va desapilando los datos. Bueno, una implementación estática, el archivo .h consta de todas las declaraciones. Entonces, ahí utilizamos un typedef que llamamos dato a algo que es de tipo char. Esto es si quisiéramos una pila para almacenar caracteres. Si quisiéramos almacenar enteros, simplemente el char cambiamos por int. Y si quisiéramos almacenar otra cosa, un string o lo que sea, cambiamos el char por un string. Entonces, de esta forma, si bien esta implementación la estamos haciendo con un tipo de dato char, fácilmente la podemos modificar para cualquier tipo de dato. Definimos un máximo para la pila, en este ejemplo una constante que es 100, también lo podemos modificar en cualquier momento de manera sencilla.
Bueno, dentro de la clase como atributos vamos a tener el vector, que es un vector que almacena datos, en este caso será de tipo char, y ese vector tiene un tope que es la constante máxima. Ojo, la constante máximo nos da el tope físico, lo que decimos el tamaño físico, pero vamos a manejar otra variable que vamos a llamar tope, que va a ser el tamaño lógico. Bueno, tenemos un constructor, destructor, como no estamos usando memoria dinámica, no nos hace falta. Y tenemos la operación de alta, que le pasamos un dato, inserta ese dato al final. Agregamos una operación booleana que llamamos vacía para saber si la pila está vacía o no. Lo mismo, otra booleana que llamamos llena para ver si estamos justo con la cantidad de datos máxima que puede soportar el vector. Bueno, consultar, que es la que nos devuelve el dato que está en la cima de la pila, y la baja, que devuelve el dato y además borra o elimina, saca el dato de la pila. Y una operación más que es obtener el tope, que nos va a indicar el tamaño de la pila, el tamaño lógico, ¿no? Bueno, y esta es la implementación del punto H en un CPP. Ahí arriba de todo tenemos el constructor, después tenemos el método, la operación llena, que devuelve verdadero cuando el tope coincide el tamaño lógico con el físico. Vacía, que es cuando el tope, el tamaño lógico es 0. El alta es agregamos un dato en la última posición e incrementamos la posición. Y la consulta nos devuelve, hay que tener en cuenta que el tope nos queda siempre con un tamaño mayor de donde está almacenado el dato. Por eso la consulta hay que hacerla sobre tope menos 1, que está en el vector en tope menos 1. Después la baja decrementa el tope y devuelve el dato, ¿sí? Tengan en cuenta que la baja, el dato sigue estando en el vector, una baja lógica. Lo que pasa es que ya dejamos de acceder porque descontamos 1 a la variable tope o al atributo tope. ¿Sí? Bueno, y un uso de esta pila que acabamos de implementar sería crear una pila, damos de alta algunos caracteres y después decimos mientras no esté vacía vamos dando de baja y vamos imprimiendo, mostrando en pantalla los valores. Acá como dimos de alta AHE, la devolución debería ser EHA o lo que vemos en pantalla. Bueno, la contra que tiene esta implementación que estamos atados a un tamaño fijo, un tamaño que de entrada debemos estimar, ¿sí? Como siempre pasa, si estimamos un tamaño nos quedamos cortos, esa estructura no nos va a servir, y si ponemos un tamaño muy grande y almacenamos pocos datos, vamos a estar desperdiciando mucha memoria. Entonces la implementación dinámica es más útil para los casos en que no sabemos bien cuántos elementos vamos a manejar o es muy variable, a lo mejor podemos almacenar solamente 3 elementos o 500. Entonces
En esos casos nos conviene una implementación dinámica en donde vamos a usar nodos enlazados. ¿Cómo se enlazan? A través de punteros. Entonces, esos nodos adentro van a tener el dato en sí que queremos guardar y un puntero al siguiente nodo. Entonces, la imagen nos quedaría de esta forma. Nosotros en la estructura de tipo pila lo único que vamos a tener es solamente un puntero al último dato. Y ese último dato va a apuntar al anterior, etc. Obviamente cuando la pila se crea va a estar vacía y ese puntero al último dato va a ser un puntero a null. Cuando se agregue uno va a estar apuntando al nodo con ese dato y así. Bueno, acá tengan en cuenta que, por ejemplo, si damos un alta, no sé, la letra O, por ejemplo, último va a estar apuntando al nodo que contiene el carácter O y ese nodo apuntará a que a su vez apunta a C, etc. Cuando damos de baja, ese puntero a último va a pasar en este ejemplo a apuntar al siguiente nodo que es C, el que contiene el dato C. Y el nodo con la A tenemos que liberarlo, liberar la memoria que está utilizando. ¿Sí? Bueno, la implementación es primero tenemos que acá implementar una clase nodo que simplemente va a tener un dato que acá también definimos como char, pero podría ser de cualquier tipo, y un puntero al siguiente nodo. Entonces, vamos a tener un constructor que el constructor ya directamente me crea un nodo con un dato, porque no tiene sentido tener nodos vacíos. Entonces, cuando vamos a utilizar un nodo, es que ya tenemos un dato para cargarlo. Lo hacemos directamente en el constructor. Y después una operación para obtener ese dato, para asignar el puntero y para obtener el puntero. La implementación dinámica, el punto H lo único que cambia es que en lugar de un vector vamos a tener ahora un puntero al nodo que vamos a llamar último. Entonces en el constructor, como queremos crear una pila vacía, último lo hacemos apuntar a null o a 0. ¿Sí? Disculpen el código que está, no es recomendable, esto último debería estar en la línea de abajo, pero para que entre todo en una diapositiva está escrito de esta forma, pero de nuevo, no lo hagan, último debería ir abajo y el cierre de las llaves abajo de último. Bueno, tenemos acá sí vamos a necesitar un destructor. ¿Por qué? Porque tenemos que, cuando dejemos de utilizar la pila, tenemos que liberar toda la memoria que pedimos. Entonces lo que decimos es, hacemos un ciclo que mientras la pila no esté vacía vamos dando de baja. Siempre vamos a dar de baja el último elemento que entró hasta que la pila quede vacía. ¿Cuándo vemos que la pila es vacía? Cuando el puntero último es nulo. Entonces, por eso estamos devolviendo, si último es igual a 0 o a null, esto va a devolver true y si no va a devolver falso. Bueno, el alta lo que hacemos es crear un nodo con ese dato. Ahí estamos en new, estamos usando la memoria dinámica y
Después lo que decimos es que ese nodo tiene que apuntar a donde está apuntando último, que si estaba apuntando a null, quedará a null, pero si estaba apuntando a otro nodo, va a apuntar a ese nodo. Y ahora último, pasa a apuntar al nodo recién creado. Fíjense que estas instrucciones no podemos invertir el orden porque si hacemos que último apunte al nuevo nodo, perdemos toda la pila, nos queda descolgada. Los nodos enlazados quedan desenganchados porque perdemos la dirección de a dónde estamos apuntando. Bueno, y obtener dato directamente devuelve el dato a donde está apuntando último, y la baja también. Acá hay que tener ciertos cuidados porque queremos pasar a apuntar al siguiente, pero ese nodo no lo queremos dejar suelto porque tenemos que liberar la memoria. Entonces guardamos el nodo S en un puntero auxiliar. Luego, último, hacemos apuntar al siguiente. Obtenemos el dato porque lo queremos devolver. Y después liberamos la memoria y además devolvemos el dato. Bueno, el uso de esta pila dinámica, el main que hicimos antes de prueba, funciona exactamente igual sin tocarle una línea de código, tanto con la implementación estática como con la dinámica. ¿Sí? Entonces esa es una de las recomendaciones en programación orientada a objetos, que es que tenemos que mantener la interfaz, o sea, los métodos públicos no tienen que cambiar la firma o cabecera. Eso es porque nosotros, el objetivo es poder cambiar una implementación sin necesidad de que los usuarios de la clase tengan que cambiar sus programas. Ahora vamos a ver la estructura de tipo cola, que es similar a una pila, pero cambia en la baja. ¿Sí? Bueno, cuando utilizamos una estructura de tipo cola, en distintas ocasiones, por ejemplo, vamos a un banco y sacamos un número desde la máquina y entramos a un sistema que es una cola en donde van a ir llamando a la gente que ingresó antes y uno ingresa en la cola hasta que le toque el turno, tienen que pasar todos que están antes que uno. Cada vez que se atiende a una persona decimos que esa persona sale de la cola, por eso es importante devolver el dato. Bueno, otro ejemplo son varias máquinas conectadas a una impresora. Cuando los usuarios envían archivos a imprimir, entran en una cola y la impresora va procesando los archivos y sacándolos de la cola. Bueno, una cola respeta siempre el orden de llegada, aunque alguien puede preguntar, bueno, hay ciertas colas, por ejemplo, en el ejemplo del banco, que a lo mejor una persona que llegó después lo atienden primero porque es un cliente premium, entonces decimos que tiene una prioridad más alta, y esos son las estructuras que se llaman cola con prioridades. ¿Sí? Lo mismo pasa, no sé, en una cola de una caja de un supermercado cuando llega una persona mayor o una mujer embarazada, entonces se saltea toda la cola y tiene prioridad más alta que los demás.
este tipo de estructura que llamamos cola de prioridad, la vamos a ver más adelante. Por ahora lo que vamos a ver son las colas simples que siempre respetan el orden de llegada. Bueno, una implementación estática de una estructura de tipo cola tiene muchas más complicaciones que una pila. Veamos un ejemplo. Ahora necesitamos dos índices, uno que me indique el primer, en una estructura de tipo pila necesitábamos solo el último. Acá necesitamos uno que me indique cuál es el primero y otro cuál es el último. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el primero? Lo vamos a necesitar cuando vamos a procesar un elemento y a sacarlo de la cola. ¿Y cuál es el último? Lo vamos a necesitar cuando agreguemos otro elemento, va a ir después del último. Entonces, tengo que saber cuál es el último y cuál es el primero. En una estructura estática podemos arrancar diciendo que tanto el primero como el último valen cero, o sea, no hay ningún elemento. Cuando llega un elemento, en este caso llega la letra A, tanto primero como último van a estar en la misma posición. Es una cola de un solo elemento, entonces cuando procesemos vamos a procesar a ese elemento. Si nos llega un nuevo elemento, que es la letra B, ahora se empiezan a diferenciar primero y último. Bueno, después de agregar otros caracteres como C, D y E, vemos ahí en la imagen D cómo nos queda la estructura. Si luego empezamos a procesar, el primero que vamos a procesar va a ser la letra A, la vamos a sacar de la cola, después volvemos a procesar la letra B, la sacamos de la cola y después la letra C, la sacamos de la cola. En ese momento nos quedan dos elementos, D y E. Cuando llegue un nuevo elemento F, último va a quedar en la última posición del vector. Si llegara un elemento más, me va a decir que último está en el tope llegó al máximo lógico del vector, entonces me va a decir que la cola está llena y no es así, tenemos vacíos los tres primeros lugares. Bueno, una alternativa es hacer como una cola circular que el siguiente elemento, por ejemplo, llega una letra G, la vamos a poner en la posición 1, como que da la vuelta, ¿sí? Bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de estructuras porque se hace un poco más complejo el código, pero se puede hacer. Por supuesto, una implementación dinámica es lo más recomendado, entonces vamos a tener un puntero ahora al primer dato y un puntero al último. Podríamos tener solo un puntero al primero. ¿Cuál es el problema? Que cuando llega un elemento deberíamos recorrer toda la lista hasta llegar al final para insertarlo ahí. Acá en el ejemplo hay solamente 4 elementos y uno dice, bueno, recorrer 4 elementos no es ningún problema. Pero imaginen que estas estructuras pueden almacenar gran cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, 100.000 datos y llega un elemento más, queremos agregarlo al final, deberíamos recorrer y pasar por 100.000 nodos hasta poder insertar ese elemento. Eso afectaría al rendimiento. Entonces nos conviene tener un puntero al último. Cuando llega un nuevo dato, creamos un nodo y ya tenemos, como tenemos un puntero al último, ajustamos ese puntero, en este ejemplo sería el que tiene
el dato H y ya nos queda, eso es trivial. Y ajustamos el puntero al último y listo. No tenemos un costo mayor. El punto H de una clase de tipo cola es muy parecido en una implementación dinámica a una pila, pero ahora va a tener otro puntero a nodo que va a ser último, además de primero. Entonces, en el constructor, tanto primero como último lo ponemos en 0, en null. De nuevo, tengan cuidado que no escriban el código así, sino escriban en la línea de abajo primero igual a 0, último igual a 0, abajo. Pero bueno, el destructor funciona igual que el de la pila. Cuando la cola es vacía, cuando primero es igual a nulo. Y para dar de alta, creamos un nuevo nodo y decimos que si es vacía, primero va a apuntar a ese nodo. Y si no, ajustamos el siguiente del puntero al último. Y en ambos casos, ya sea vacía o no vacía, último tiene que apuntar a ese nodo. Bueno, para obtener el dato, directamente devolvemos el dato que apunta el puntero primero. Y para dar de baja tenemos que tener cuidado en que si primero y último apuntan al mismo lado, es que cuando dé de baja me va a quedar una cola vacía, entonces a último lo voy a poner en null. Las otras instrucciones se ejecutan siempre, ¿sí? En la implementación es muy parecida al de una pila, pero ya lleva un poquito más de complejidad porque tenemos dos punteros en lugar de uno. Si pasamos a lista, ¿cuándo vamos a usar una lista? Hay una amplia variedad de situaciones por las que vamos a utilizar listas y en general cuando vamos a tener un conjunto de datos como una lista de películas, de empleados, de estudiantes, etcétera, que no tenemos por qué darlos de alta. Por ejemplo, si tenemos una lista de películas y queremos agregar una nueva, no tiene por qué ser al final, como en los casos de una pila o una cola. Podemos querer dar de alta en cualquier lugar y si queremos darla de baja también. Bueno, veamos el formato que tienen que tener las operaciones básicas de una lista. Por ejemplo, el alta. Agregar un elemento a una lista podría ser directamente alta y le pasó un elemento, sin ninguna otra indicación. Otra opción podría ser dar de alta cierto elemento indicándole una posición. La baja es algo similar también. Puedo decir dame de baja a cierto elemento o dame de baja y le indico una posición al elemento que está en esta posición. La consulta pasa algo parecido. Analicemos un poquito más esto, por ejemplo con el alta. Si le pasamos alta y solamente un elemento, podemos tener distintos casos. Por ejemplo, la lista podría tener algún orden. Por ejemplo, si es una lista de caracteres, podría tener un orden alfabético. Si es una lista de enteros, un orden de menor a mayor, etc. En general, los ejemplos que estamos viendo son con estructuras que guardan caracteres para
simplificar el problema y concentrarnos en cómo funcionan estas estructuras, pero la realidad es que uno en general no va a almacenar caracteres ni enteros. En general va a almacenar datos más complejos, como pueden ser los datos de un cliente de un banco, etc. Entonces, en general vamos a tener un campo clave. Por ejemplo, si son los clientes de un banco, el número de cliente; si son estudiantes de la facultad, el número de legajo, el número de padrón. Entonces, podríamos guardar esa lista ordenada por cierta clave que tiene un elemento. Podríamos tener el caso que no nos interese ningún orden. En ese caso el alta lo podemos dar en cualquier lugar, entonces decimos, bueno, la damos siempre al principio o al final, en algún lugar que resulte cómodo. Bueno, en el caso en que le pasemos la posición, no nos tenemos que preocupar por decidir dónde insertarlo, sino que ya la operación me viene con un parámetro que me dice, quiero insertar este elemento en tal lugar. Por ejemplo, si ponemos alta un elemento X en la posición 1 y teníamos esta lista L1, L2, etcétera, va a ir antes que todo, ¿sí? En la primera posición. Si le indicamos que ese elemento tiene que ir en la posición n más 1, nos va a quedar al final, ¿sí? Tengan cuidado porque si le indicamos n en la posición n va a quedar penúltimo. Si queremos que vaya al final, tiene que ser n más 1. Y ahí hay un ejemplo que al elemento se lo está insertando en la posición 3. Entonces me quedan los dos primeros elementos, el nuevo y después el que antes será el tercer elemento, ¿sí? En este caso, uno dice, bueno, ¿qué pasa si la posición es más grande que el tamaño de la lista, más grande en 1? Porque si es más grande si el tamaño de la lista es 5, le decimos, queremos que vaya el elemento en la posición 6, es correcto porque va a ir al final, pero si le decimos en la posición 7, 8, ahí tenemos que tomar algunas decisiones que después vamos a analizar. Con la baja nos pasa lo mismo. Podemos indicar, dar de baja un elemento X, que podría ser solo, le podríamos pasar una clave, ¿no? Por ejemplo, dar de baja al estudiante que tiene tal número de legajo. Entonces se buscaría ese número de legajo, se ubica donde está y se da de baja todos los datos, ¿sí? Acá también hay que decidir si la lista puede o no tener elementos repetidos, con lo cual uno podría decir, bueno, doy de baja solo al primero o doy de baja a todos los que tengan este valor. Bueno, y con la posición, cuando le indicamos la posición, nos pasa algo similar que con el alta, ¿sí? Si queremos dar de baja al primero, pasamos la posición 1 y el último la posición n. ¿Qué decisión podemos tomar cuando la posición excede al tamaño de la lista? Bueno, podemos decidir no hacer nada, podemos decidir dar de baja el último elemento o podemos lanzar una excepción. Pero por el momento, como no vimos excepciones, vamos a cubrir estos casos con las precondiciones.
En una precondición nosotros decimos, tiene que cumplirse esto para que este método funcione bien. Si no se cumple no me interesa, no es problema mío, sino es problema del usuario que no respetó la precondición. Vamos a, por el momento, asumir esa posición para simplificar el problema y los distintos casos. Bueno, la consulta también podría decir, quiero consultar los datos del estudiante que tiene este número de legajo. Entonces paso la clave y pretendo que me devuelvan todos los datos, nombre, apellido, carrera en la que está anotado, materias aprobadas, etc. O podría decir, quiero consultar el elemento que está en cierta posición. Ahora, acá es distinto que en el alta y en la baja. ¿Por qué? Porque en el alta dábamos el alta, en la baja dábamos la baja y no devolvíamos, no teníamos que devolver nada. En cambio, en la consulta tenemos que devolver un dato. Entonces, ¿qué pasa si ese dato no lo encuentro? ¿Qué devuelvo? Porque sí o sí tenemos que devolver algo. Entonces, ¿cómo indico que ese dato no lo encontré? Acá en la consulta por ahora vamos a estar devolviendo el dato, pero más adelante lo que en realidad vamos a devolver va a ser un puntero al dato, ¿sí? La ventaja que tiene es que si ese dato no existiera, podemos devolver un puntero a null, cosa que si tenemos que devolver un dato no se puede hacer. Bueno, obviamente podemos tener muchas más operaciones que alta, baja y consulta, pero esas tres son las básicas. A partir de ellas podemos hacer otras operaciones. Por ejemplo, si queremos obtener el tamaño de una lista, podría recorrer la lista de principio al final e ir contando cuántos nodos recorrimos y devolver ese valor, ¿sí? Lo cual no es cómodo porque cada vez que uno recorra la lista es un gasto grande si la lista tiene muchos datos. Por ejemplo, si queremos borrar toda la lista, podríamos llamar al borrado, a la baja del primer elemento hasta que la lista quede vacía. Lista en implementaciones estáticas. Una implementación estática se nos agrega el problema de la necesidad de correr datos de un lugar al otro. Por ejemplo, si tenemos una lista como en el estado 1, que está ordenada alfabéticamente y llega a la letra B, tendríamos que insertarla en la posición 2, pero en la posición 2 está la C, entonces la C tendríamos que correrla a la 3, pero está la F y así. Entonces tendríamos que hacer todo un corrimiento para poder insertar el carácter B. Esto obviamente no es eficiente. Entonces una variante es utilizar lo que se llaman cursores. ¿Cómo es esto? Bueno, los cursores, además del dato, vamos a guardar en qué índice está el siguiente dato. Entonces, por ejemplo, en el estado 1 tenemos el carácter A, que está en la posición 1, y nos dice que el siguiente carácter está en la posición 2, que es la C. Y nos dice que el siguiente está en la 3, que es la F, y que el siguiente está en la posición 4, que es la H. Y la H, como no tiene un siguiente, no hay más datos, tiene un 0. Entonces esto me está indicando que es el último dato. Entonces, cuando queremos insertar el carácter B en forma ordenada, en lugar de tener que hacer todos los corrimientos, lo insertamos al final.
arriba de todo, como si fuera una pila. Pero ajustamos estos cursores. ¿De qué forma? Y el siguiente de A tiene que ser B, entonces A, que tenía como índice para el siguiente dato un 2, ahora va a tener un 5, que es donde está la B larga. Y la B larga, como siguiente, tiene un 2, que es donde está la C y así. Bueno, esta implementación es mucho más eficiente que la anterior, pero es más compleja para implementar. Y además siempre tenemos el problema de que el vector es fijo. Entonces, o nos sobra espacio o nos quedamos cortos. Es un problema decidir cuál tiene que ser el tamaño justo para trabajar con esto. Entonces, en una implementación dinámica, es mucho más cómodo porque cuando vamos a insertar un dato, solamente tenemos que ajustar dos punteros. Acá en el ejemplo vemos, para insertar el carácter B, solamente ajustamos el siguiente de A y el siguiente de B pasa a apuntar a C. Bueno, la implementación de esto, el punto H, nos quedaría de esta forma, con un puntero al primero, un tamaño, que va a ser un entero. Después tenemos un constructor, el destructor, y las distintas operaciones con las precondiciones. Vamos a implementar la que tanto en el alta como en la baja o en la consulta nos pasan una posición. ¿Sí? Ahí es fundamental la precondición de que, por ejemplo, en el alta la posición sea un número positivo y menor o igual que tamaño más 1. En cambio en la baja tiene también que ser positivo, pero menor o igual que tamaño. Y en la consulta también. Bueno, acá está el código de la implementación, o sea, el CPP. Y lo interesante de esto es que, por ejemplo, en el alta tenemos que contemplar si es el caso que damos de alta al principio. ¿Por qué? Hay que cambiar el puntero primero al nuevo nodo. Tiene que estar apuntando al nuevo nodo. Para los demás casos, para los casos genéricos, lo que hacemos, hay un método que dejamos privado que se llama obtener nodo, que nos devuelve un puntero al nodo que le indiquemos en la posición que pasamos por parámetro. ¿Por qué tenemos este método escrito ahí? ¿Por qué estamos llamando este método en alta? Porque tanto en alta como en baja como en consulta tenemos que ir recorriendo la lista hasta llegar al nodo de cierta posición. Entonces, si eso es simplemente un ciclo que va recorriendo, saltando, digamos, de un nodo al otro, hasta llegar al nodo número tal, que es el que se le indica por parámetro. Si escribiéramos ese for en el alta, ese mismo for, ese mismo ciclo, tendríamos que escribirlo en baja y en consulta. Entonces, como nosotros siempre tratamos de evitar repetir código, ¿sí? Es como que lo sacamos factor común el código, entonces lo sacamos afuera en un método aparte. ¿Por qué privado? Porque no nos interesa que el usuario obtenga un puntero, un nodo. El usuario lo que quiere es tener un dato.
ni al usuario le interesa, ni al implementador tampoco le interesa devolverle un puntero a un nodo. Bueno, en el caso de la baja, también tenemos que analizar siempre qué pasa cuando el nodo que queremos dar de baja es el primero. Ahí tenemos que actualizar el atributo primero de la lista. Y si no, con el obtener nodo, vamos a la posición donde queremos dar de baja, tenemos el puntero, que después tenemos que liberar la memoria con ese puntero, y achicamos en 1 el atributo tamaño. Bueno, ahí el método obtener nodo, que es privado, hacemos un ciclo, podría ser con un while o con un for, hasta llegar al nodo que nos están pidiendo. Un ejemplo de uso de listas sería este, donde creamos una lista, damos de alta a la letra A en la posición 1, después la letra C en la posición 2, después la F en la posición 1, o sea que nos va a quedar F a C en este momento, después la H en la posición 2, después la recorremos y la imprimimos. Después damos de baja el elemento que está en la posición 2, volvemos a recorrerla y volvemos a imprimir para ver cómo quedó. Una lista simplemente enlazada, que es la que venimos viendo, solamente la podemos recorrer en una dirección, y a veces es molesto cuando estamos parados con un puntero apuntando a un nodo y queremos ir al anterior, no podemos, tenemos que arrancar desde el principio hasta llegar al anterior. Bueno, esto lo solucionan las listas doblemente enlazadas. Este tipo de lista va a utilizar un nodo al que solamente le vamos a agregar un puntero más, que va a ser un puntero al nodo anterior, no solo al siguiente, sino al anterior. Entonces, una lista doblemente enlazada que va a utilizar estos nodos queda con el esquema como lo vemos ahí en pantalla. Cada nodo tiene un puntero al siguiente y un puntero al anterior. El primer nodo, el puntero anterior va a ser a nulo, y el último, el puntero siguiente, va a ser a nulo. Todos los demás tienen dos punteros. Acá nos conviene agregar sí un puntero al último, porque podemos recorrer la lista en ambos sentidos. Entonces sí tiene sentido tener un puntero al último. En las simplemente enlazadas no tenía sentido mantener ese puntero. Esto agrega bastante complejidad al código. Hay que tener en cuenta que al insertar un nuevo nodo, ahora tenemos que ajustar 4 punteros, salvo los casos de los extremos. Pero cuando uno inserta en el medio, tenemos que ajustar los 2 punteros del nuevo nodo y tocar el anterior del siguiente y el siguiente del anterior. Cuando usamos este tipo de implementaciones, cuando muchas veces estamos yendo de cierto nodo para adelante y para atrás, en ambos sentidos, consultando los nodos anteriores, los elementos anteriores y posteriores. Por ejemplo, ¿cuándo pasa eso? Y en algoritmos que hacen suavizado de curvas, ¿sí? Tenemos que, para suavizar una curva, no quede con picos, tenemos que estar viendo los valores anteriores y posteriores y hacer algún cálculo para buscar una curva suave. En algoritmos que comprimen archivos, por ejemplo,
una imagen, la queremos comprimir, o una canción. Entonces, para comprimir un archivo muchas veces tenemos que estar viendo qué datos hay adelante y qué datos hay atrás para tomar alguna decisión. Y acá también tendría sentido tener un puntero que llamemos actual, que es un puntero que va a estar señalando o apuntando al nodo en donde en ese momento estamos poniendo el foco. Después otro tipo de implementación son las listas circulares, que es una lista simplemente enlazada, solo que el último nodo, en lugar de apuntar a null, va a apuntar al primero. Entonces nos queda lo que se llama una lista circular, que tiene sentido cuando vamos a hacer procesamientos de datos que son continuos, como por ejemplo los datos que está tomando un sensor que a lo mejor está tomando la temperatura o la luminosidad o la humedad en cierto lugar. Entonces no sé, por ejemplo, cada 1 minuto manda los datos, o cada 5 minutos. Entonces, como eso constantemente está enviando datos, y a nosotros nos interesa siempre procesar los últimos n datos, podemos utilizar una lista circular. ¿Para qué? Para que los datos me queden como en un continuo. Esto simula como una continuidad.